las de personas que tienen reconocer. miedo de ser reemplazadas es porque ellas se pusieron ahí, Oh, yeah, o porque ellas mismas se yeah, pusieron ahí, porque yeah. cuando Dios te ha puesto, Dios es el que te va a quitar, Ujú, cuando sea su tiempo. O sea, entonces no debe llevar a nosotros ese miedo de ser reemplazados, o sea, ¿cuál? Y yeah. vemos aquí bien claro que Pablo no tenía ese miedo, Mm-mm. diciendo, oh, me van a dejar sin iglesia, si dejo estos aquí encargados, me van a dejar sin iglesia, me van a echar a perder. Y no, él se iba bien tranquilo, confiando de que no era su obra, de Yeah. que la obra es de Cristo. Bienvenido una vez más a VAPA Podcast, donde estudiamos la palabra del Señor. Yo soy Stephanie Y yo soy Mayra. y hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos y vamos a continuar con Hechos 18. Ujú. Ahora, en Hechos 18, a Pablo ya empieza, bueno, entra a Ujú. Corinto. Corinto. um, y de ahí, en este capítulo, se termina, le da final a su segundo viaje misionero y empieza su tercer viaje Ujú. misionero. El tercer viaje misionero se enfoca en él regresar a todas esas ciudades que él visitó, donde se estableció iglesias y él va de regreso a todas esas iglesias, like follow up, so Ujú. follow Ujú. up on them and stuff like that. Y de eso se enfoca el tercer viaje misionero. Ujú. Pero el segundo viaje misionero vamos a darle final hoy. Y empezamos en Corintios 18, como de costumbre. Pónganle pausa, vaya y lean Corintios 18, tiene 28 capítulos. Es interesante, hay ciertas cosas que pasan que son bien importantes. Pero vamos a hablar un poco sobre la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto es una ciudad es una de las ciudades más importantes de Roma. Era una ciudad de comercio y de rutinas de viajes, pero más que todo era conocida por su inmoralidad. Ujú. Era una ciudad donde había mucha sexualidad inmoral, just a lot of stuff going on. Pecado. Yeah, yeah, muchas cosas. Pero ahora en el tiempo que Pablo visita Corintio, ya como que esa ciudad era como antigua. Like, Ujú. it wasn't like Pablo fue cuando Corintio acababa de estar establecida. No, ya era una ciudad antigua. Um, en el griego, actuar como un corinto era considerado una persona que practicaba la fornicación. Ujú. Y una persona, una corintia, se consideraba una prostituta. Esto era como lo veían los griegos, ¿verdad? Y para ello, para los corintios esto era normal, porque ellos adoraban en ese tiempo, le daban culto a Venus, la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. So, eso de la sexualidad era bien libre. I mean, they were just doing everything. They Yeah. were just doing everything. También se nos da inicio, aparte de la ciudad de Corintios, se nos da inicio a dos personas que vamos a seguir escuchando de ellas a través de los hechos, y esa es Priscila y Aquilas. Ujú. Pablo conoce a Priscila y Aquilas cuando él entra a Corinto. Ujú. Cuando él entra a Corinto, él trabaja en tiendas acompañado con Priscila y Aquilas. La palabra no nos dice si ya Priscila o Aquilas eran cristianos. Ujú. No nos confirman o si vinieron a ser cristianos después de Pablo. No hay ninguna confirmación sobre eso. Pero lo que importa es que ya cuando están con Pablo, sí, ellos empiezan a trabajar con Pablo. Y en Romanos 16, 3, 4, Pablo dice que ellos fueron sus colaboradores. So, ellos tuvieron una relación bien, like deep, Ujú. Ellos estuvieron ahí en todo lo que es el ministerio de Pablo, se quedaron después que Pablo se fue, so Pablo tenía mucha confianza en ellos. Ujú. Ahora, se cree que cuando Priscila y Aquila salieron corriendo y llegaron a Corintio porque
Claudio había sacado a los judíos de Roma. Ujú. Y eso era por causa del alboroto y disensión que el cristianismo estaba causando en las Persecución. sinagogas. Ujú. Exacto. So ellos sacaron a todos los judíos. Y entonces Priscila y Aquilas terminan en Corinto, donde vemos esto pasar del capítulo 1 al... Basically, es el resumen del capítulo 1 al 6, right there. Yeah. De los versículos 1 al 6, sí, sí, Yeah, sí. Y vemos, ¿no? De que todo obra para bien. Vemos como a Priscila y Aquila salen huyendo, ¿no? Fueron expulsados de Roma, por el decreto de Claudio, pero en esa expulsión, cuando llegan a Corintios, tienen el privilegio de conocer a Pablo. yeah. Y Pablo viene y los abraza, se dedicaban a fabricar las tiendas, como lo habías mencionado, y dice la escritura que Pablo predicaba, dice, el día de descanso, predicaba en las sinagogas, o Pablo predicaba los sábados, y vemos esa conexión de Priscila y Aquila, la confianza que Pablo les tiene a Mhm. ellos, ¿no? Pero ya después de eso vemos también que hay un rechazo, ¿no? Del pueblo un rechazo por los judíos. Yeah. Ya después, Pablo se cansa de eso, de que lo estén rechazando, de que Yeah. lo estén entonces viene Pablo y se dirige a los gentiles y hay un hombre justo, llamado justo, dice, la palabra nos dice que era un hombre temeroso de Dios y había también un Crispo. Era un principal de las sinagogas, ellos creen en el Señor y la palabra nos dice que otras personas también creyeron, pero especifica que porque estos creyeron sus casas también. Yeah. Este, Let's read that. el, Vamos a el, leer. Let's read it. solo son Del tres 6, I versículos. mean, Desde el 5 podemos del leerlo, 5 al 10. el 5 al 10. Ok, perfecto. ¿Los leo? ¿Los lees tú? I can read it. Ok. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, hablando de los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. El sacudir las piernas es decir, hey, yo no me llevo Es como nada. lavarme las manos. Yo Yeah, aquí that's las it. dejo. Ustedes no quieren Yo no hacer soy caso. responsable de ustedes y ya, whatever. Ujú. Entonces dice, desde ahora me iré a los gentiles. Verso 7 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ujú. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, Amén. porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces ahí confirma que él se quedó en Corintio por mucho tiempo y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ajá. Y vemos aquí de que, bueno, dos cosas, ¿no? Vemos de que la fidelidad de Dios, y también, la parte de Pablo que sí hubo miedo, dice que Ujú. porque el Señor viene y le tiene que confirmar que no tenga miedo, ¿no? Ya. De que, hey, no te va a pasar nada, porque yo estoy contigo, y otra es de que pues ahí había muchos que le pertenecían al Señor, ¿no? El Señor viene y le dice, hey, yo tengo ahí un pueblo grande, le dice el Señor en los mismos versículos, Pablo ya después lo único que tenía que hacer era confiar en el Señor y continuar con la tarea que se le había sido Ya. asignada, que era predicar el evangelio con valentía. Este, y ya después surge otro conflicto. Ya. Entonces Lo, la palabra no nos confirma de qué tenía miedo Pablo. Ujú, ujú, Pero si nos ponemos a dar nuestras opiniones, esto no es que está escrito en la Biblia. Um, Al él decirle a los judíos, esto soy yo, tú sabes, maquinando en mi mente, a él decirle a los judíos, you know what,
ya yo no le voy a predicar a ustedes, yo me voy para donde los gentiles. Ahí vemos como que un poco de frustración, like Sí. ustedes siempre están blasfemando el nombre de Jesús, ustedes no están aceptando este mensaje que yo le traigo, entonces yo me voy para donde, para donde lo reciban, para donde lo quieran, lo que quieran escuchar, que en este Ujú. caso son los gentiles. Podemos ver un poco like, desánimo, like that's what it's called, Sí, ese desánimo. como que wow, like, they're not receiving it, pero también a recordar que en Corintio esta era una ciudad Muy muy, difícil. ya, era Y llena de mucho pecado. So quizá para él esto estaba cayendo en oídos, you know, seco, like no estaban, para él quizá, man, esa gente no está recibiendo, so quizás pudo ver no solamente un desánimo, pero también quizá un miedo, porque es like, esta gente vive haciendo. una de las mayores, como seres humanos, nuestros mayores miedos es miedo al rechazo. Ujú, Muchas cosas nos detienen por ese rechazo. So, creo que Pablo aquí ver que él había sido rechazado por los judíos. Estaba haciendo prácticamente o sea, hasta persecución por ese mismo pueblo, ¿no? Entonces, al ver eso, a que no había, no es que cuestione al Señor o que haya dudado del Señor, sino que entonces en certidumbre, ¿no? Cuando nosotros somos rechazados entra un desánimo, pero entra una inseguridad en nosotros, ¿no? yeah. Más cuando vamos a presentar el Evangelio y cuando no es bien recibido, ¿cómo nosotros pensamos? ¿Cómo nosotros pensamos? Porque la palabra del Señor dice que su palabra nunca regresa vacía. Yeah. De que nosotros no vemos los resultados inmediatamente como nosotros, sí puede traer desánimo. Trae desánimo a las personas que uno les quiere cuando les presenta el Evangelio y personas completamente te rechazan y te dicen, yo no quiero saber nada de eso. O sea, y tenemos que tener bien en claro, a Jesucristo lo rechazaron. Yeah. Y tenemos bien en claro de que cuando Pablo tenía bien en claro que se le había dado una tarea y nosotros debemos ser de Pablo, como Pablo dice, es ser imitadores de mí como yo de Cristo, de que siempre y tu tarea, tú sabes su tarea es. Yeah. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es tu propósito? Tienes que llevar esa tarea a cabo muy a pesar de tus miedos, de tus rechazos, muy a pesar de las inseguridades que van a venir a nuestras vidas. Tenemos que mantenernos enfocados en cuál es nuestra tarea, cuál es el Mm. propósito para el cual hemos sido llamados. Entonces Pablo lo tenía bien claro, pero hubo ese momento que es Yeah. normal. Esa es Yeah. la parte humana de Y todos. quizá él nunca se lo confesó a nadie, pero el Señor conoce los El corazones. corazón es Y quizás esa era una palabra que ahí él necesitaba para, como quien dice, animarlos animarlo, exacto. a seguir, y le confirma, hey, aquí hay gente. Ujú. Like, there's people here they belong to me. Ay, Mm. que Que me me pertenecen a pertenecen, mí. que me Aquí hay un pertenecen a pueblo mí, grande, le exacto. Aquí dice. hay un pueblo, aquí hay un grupo de gente que, aunque tú veas a toda esta gente en pecado, que le están adorando a otros dioses, aquí hay gente que me sirven. Ajá. Y le dio esa confirmación y quizá eso lo animó de nuevo, porque si hay algo que sabemos de Pablo, es que Pablo no tenía miedo de morir. Sí. So, ese temor de morir, that wasn't it. Ujú, So, era quizá, ese ujú, temor, como tú ujú. dices, al rechazo. Al rechazo. Nuestras opiniones, señores, nuestras opiniones, poniendo cosas juntos, no creo que vaya y digan, no, que la Biblia dice que él estaba, no, esto Sí. es nosotros poniendo detalles, poniendo cositas que pasan que podemos, sacar a conclusión. Y ya después entra un conflicto con un hombre llamado Galión, que era un procónsul, y los judíos siempre queriendo ir contra Pablo, y no es en sí contra Pablo, recordemos que tenemos un enemigo. La Ya. palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La lucha no era contra Pablo, ellos estaban rechazando la verdad de Sí, porque Cristo. ya cada vez que ellos le decían, aquí está esta persona trayendo este mensaje, no era ni tal que, "Ay, este hombre está aquí", no, él está alborotando a la gente enseñando, él está alborotando a la gente hablando, siempre era lo que él traía, Lo que no es era en verdad rechazo a Pablo himself. Y eso es lo que tenemos que nosotros Ujú, entender, quitarnos nosotros de la ecuación, ya, quitémonos nosotros de la ecuación y sabemos, y vamos a lo que dice la palabra dice bien clara que no tenemos, mi lucha no es contra carne y sangre, ujú, sino, entonces, los judíos llevan a Pablo ante Galión, procónsul, y lo llevan acusándolo de enseñar cosas contrarias a la ley, y Galión rechaza el caso,
y dice, considerándolo un asunto interno de los judíos. O sea, este hombre dijo, ¿sabe qué? Eso es bronca de ustedes arréglensela, Yo yo no no me tengo meto en nada que eso. ver. Ujú. Y el versículo claramente le dice, son cuestiones de palabra y de nombres. Le dijo, y cuando dice de nombres Yeah. se está refiriendo al Cristo, ¿no? Porque dice que Pablo estaba hablándoles de eso. Dice, Pablo deja, y ya después Pablo deja en Corintios a Priscila y Aquila, y de ahí después de eso se dirige a Éfeso, Yes. donde Yes. predica brevemente en la sinagoga y después luego viaja a otras ciudades, como Stephanie lo mencionó al principio, ciudades que iba otra vez a visitar, que era Cesarea, Jerusalén, Antioquía, y aquí ya concluye prácticamente el segundo viaje misionero. Pero en estos versículos vemos lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que vemos, las enseñanzas que están en estos versículos. Una de ellas es la poderosa conexión divinas, viendo a Priscila y Aquila como esa conexión, esas personas que Dios siempre trae a tu camino, ¿no? La mayoría de las bendiciones, Yeah. si viene el Señor, nos las da a través de las personas. Por eso hay que valorar nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones entre hermanos, porque uno nunca sabe. Yeah. Nunca sabe cuándo esas personas van a ser de piezas claves, ¿no? Para nosotros poder llevar a cabo el propósito, este evangelio, ¿no? Llevar a cabo esta tarea que se nos ha sido asignada. Y hay que valorar esas relaciones, relaciones que fortalecen la fe. Vemos que esta relación de Aquila, Pablo, Aquila y Priscila, fue bastante, bastante clave para el tiempo en esta iglesia. Y también otra de las cosas que la perseverancia en medio del rechazo, debemos de Mhm. perseverar en medio del rechazo, aunque enfrentemos oposición. Seamos como Pablo, que continuó predicando, confiando plenamente en la protección de Dios, ¿no? Yeah. Y después vemos la importancia de la instrucción bíblica. Es introducido Apolos, aunque un hombre bastante elocuente. Mhm. La palabra del Señor nos dice que había sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, que es el bautismo de Yeah. arrepentimiento, pero él no conocía el bautismo de salvación, ¿no? Ese bautismo de Cristo, pero es introducido en el conocimiento completo de Cristo gracias a Priscila y Yeah. Aquilas, ¿no? Yeah. Y aquí vemos como Priscila y Aquilas pudieron ver esas habilidades de Apolos. Aunque él tenía como quien dice la mitad del evangelio, sabía como la mitad del evangelio, quizás había escuchado sobre ese mensaje de Juan el Bautista, quizás por los otros discípulos de Juan el Ujú. Bautista, y no sabía que ya ese Jesús ya había venido, ya había muerto y todo eso había pasado. Pero vemos como aquí ellos ven esas habilidades que tiene Apolo Sí, y vemos como ellos lo cogen debajo de sus alas, de su liderazgo y como quien dice, espérate, este tiene algo sí, y a esto lo podemos usar y a esto lo podemos instruir y a esto lo podemos mandar, sí, sí, ¿verdad? sí. Las cualidades de él eran bien específicas. Dice la palabra en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, Ajá, varón elocuente, elocuente. poderoso, Ujú, elocuente, ajá, poderoso en las escrituras, se había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces, eso de fervoroso, there was a fire, había un ujú, fuego en él, ujú, ¿verdad? Por ujú. el Señor, por las cosas del Señor. Sí, Y cuando tú tienes una persona en fuego por el Señor, de amén, nuevo, había, sigue sí. echándole gasolina para que, para que esa persona se mantenga en fuego. Sí, Y entonces they take him in, they sí. take him in. Y eso es lo que hace todo buen líder. Todo buen líder hace otros líderes. Ujú. Todo buen líder reconoce, ve y puede identificar esas cositas en los otros que dicen, hey, si yo le echo más gasolina a this little fire that he has going on, he could do so much So more. much more. Sí, y algo importante aquí
viendo no solamente el liderazgo de Priscila y Aquila, vemos todo lo que dice de Apolos, ¿no? Un hombre elocuente, con mucho conocimiento sobre las escrituras, dice con un hombre que señalaba la palabra con fervor, ¿no? O sea, con ese denuedo, con esa pasión, pero lo vemos su humildad. Vemos que es humilde para aprender más y dispuesto a enseñar a otros con amor, y claridad. O sea, porque otro pudo haber dicho, bueno, y Priscila y Aquila, o sea, ¿y quiénes son ustedes? Bien. Yo siendo Apolo, ¿no? Como vemos en los tiempos de ahora, hay personas que sí saben mucho, pero, o sea, de nada sirve porque no hay humildad en ellos y se Ujú. quedan estancados en cierto nivel, porque para nosotros crecer tenemos que aprender. Tenemos que estar constantemente aprendiendo y aprendemos de uno de otros, como yo Yeah. aprendo de Stephanie, como hay cosas que a Stephanie se le dan muy fácil y hay cosas que en las que yo batallo, no las voy a mencionar ahorita, pero Y hay cosas que a ella se le hacen muy y fácil. así es, entonces, pero se trata Yeah. de eso, de yo aprender de ti o sea, de que yo pueda también traer algo, ¿no? Poder enseñar a alguien, compartir lo que el Señor está depositando en mi vida. No nos quedemos con eso, vayamos y enseñémoselo algo a alguien más. En nuestra congregación este año, uno de las cosas que nos vamos a enfocar es traer a uno. Bring someone, dice, no, trae a uno y en cualquiera de las áreas, Ujú. discipulando, empujándolo a que sirva más, en nosotros, no empujándolo, animándolo Yeah. a que estudie. Pues sí. A que estudie más las escrituras, o Ujú. sea, y nosotros estar constantemente, ¿no? Interesados por esas personas, interesados para que aprendan. Y nosotros muchas veces pensamos que no somos nosotros los que les vamos a ir a enseñar y la mayoría de veces ellos terminan enseñándonos a nosotros, ¿no? Y vemos que Pablo dice que ellos eran colaboradores con ellos. Ujú, Una persona que colabora con otra persona, they bring something different than what you already have. So aquí no puede dejar ver, habían cosas que Pablo no podía hacer. exacto. No podía hacer. Era porque no lo sabía, era porque no, whatever reason it was, Pablo no puede hacerlo todo solo. Ajá. So él tenía personas que venían y se quedaban. Por ejemplo, cuando él dejaba a Timoteo Cuando atrás dejó a y él Timoteo. siguió para Ujú. adelante, eso de estar rodeado de personas que, hey, everybody Pero has a para eso se task. necesita humildad, Yeah, para eso se necesita ese tener bien en claro que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de este evangelio, se trata de Cristo y su verdad, se trata de estas buenas nuevas. O yeah. sea, pero nos enfocamos tanto en la persona de nosotros, ¿no? En lo que yo pienso, en lo que yo siento, en el rechazo que va a haber, en que no puedo trabajar con otras personas. Si no puedes trabajar con otras personas, estás en el camino. O sea, ese no es el evangelio. Bueno, vámonos más lejos. Um, I'm gonna say it. Vamos a hablar de pastores que quieren estar encargados de cada ministerio. ¿Cómo quieres tú estar encargado del ministerio de los niños, ministerio de las damas, ministerio de los hombres, también ministerio de la adoración? Estás encargado de todo y cuando pasa un desastre, well, De las cuando te finanzas, quemas, de las finanzas, o sea, sí, y no es así. no aprendemos a hacer, aparte de no, que no somos sabios, como tú dices, tenemos ese miedo de ser como reemplazados, de no somos humildes, Y las de personas que reconocer. tienen miedo de ser reemplazadas es porque ellas se pusieron ahí. Oh, yeah, O porque ellas mismas se yeah, pusieron ahí. Porque yeah. cuando Dios te ha puesto, Dios es el que te va a quitar. Ujú, Cuando sea su tiempo. O sea, entonces no debe de haber en nosotros ese miedo de ser reemplazados. O sea, ¿cuál? Y yeah, vemos aquí bien claro que Pablo no tenía ese miedo. mm-mm, Diciendo, oh, me van a dejar sin iglesia. Si dejo estos aquí encargados, me van a dejar sin iglesia, me van a echar a perder. Y no, él se iba bien tranquilo, confiando de que no era su obra, de yeah. que la obra es de Cristo. Yo tenía bueno, no voy a decir tenía un trabajo, yo trabajaba como recepcionista. Y cada recepcionista que venía, they would grow into another place. Y crecían y se iban, en la misma compañía crecían y se iban para otras posiciones. Um, pero en ese tiempo, la que me estaba entrevistando, like, ella quería que yo me quedara ahí por mucho tiempo. Like, ella como que se sentía like, man, everybody's constantly leaving, todo el mundo se está yendo. Um, entonces yo llegué, pero yo solamente duré un año. No porque yo apliqué,
a otra posición, sino porque otra persona en esa misma compañía veía cómo yo trabajaba y me trajo a su equipo. Como quien dice, he took me, él me Ajá. quitó de ella. Um, y she felt some type of way. Ella se sintió un poco como que, oh man, she left too. Pero en mi cabeza, cuando yo veo que tú eres una líder, ¿verdad? O tú eres una jefa y tú ves que todo tu personal está creciendo y está avanzando, Es eso algo dice algo de positivo. ti. Sí. Eso dice que tú sabes primeramente contratar gente, Ujú, tú sabes entrenar, ujú. tú sabes cualificar a tu personal. Eso no solamente habla de mí, que yo soy buena trabajadora, sino de ti, de que, hey, tú sabes, yo, you know how to train people. Sí, Eso debe sí. de ser, eso debe ser, no, nada prideful, pero un orgullo para ti, like, Sí, oh sí, man, sí. mi gente está creciendo. Claro que puede ser annoying, ahora tú tienes que contratar de Otro, nuevo, y sí, tú tienes sí. cosas, Ujú, pero para una persona, cuando tú ves que tu equipo están creciendo, expanding their wings and ujú, going out somewhere, eso dice también algo de ti. ujú, Que lo que tú estás depositando, bueno, no está haciendo en vano, sino que está creciendo y se está multiplicando. ujú, ujú. Um, but let's go back. Vamos a regresar, porque esquipiamos is not a word, right? No, nos saltamos. Nos saltamos. Nos saltamos algo, un detallito que yo quiero mencionar, y es en el versículo 18. Ya. So regresamos para atrás para el 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho votos. Ujú, Eso de raspar la cabeza, ese voto, habla sobre, se cree que es el voto del Nazareno. Ese voto se explica en número 6. ujú, Y ese voto el propósito de ese voto es expresar una consagración al Señor. Esta era una tradición judía. ujú. Aquí podemos ver que Pablo aún practicaba Exacto. ciertas costumbres judías porque él sí creía que, hey, Ujú. this is good. Había ciertas cosas que él hacía porque él sentía that it was good, de separar algunas prácticas. Sí, claro. Él no por totalmente rechazó prácticas judías, sino que él re- ah, ah, he grabbed was good y rechazó lo malo, retenió lo bueno y rechazó. Ya Y retener lo recha- bueno y él rechazar lo retenó malo. lo bueno y rechazó lo que consideraba Ujú, malo. Y aquí vemos y vemos este voto como que, hey, there's still certain things que yo crecí that I'm gonna keep. ujú, That I practice that I'm gonna keep because they're good for me. Son buenos para mí, son buenos para mi camino con el Señor. ujú. Y eso es uno de los votos que Pablo practicó. Es el voto de Nazareno. De Número Nazareno. 6. Sí. Ahí lo pueden buscar y estudiar. Y vemos que ya después Pablo recalca y nos enseña que el evangelio, este evangelio es para todos, ¿no? Porque no solamente, aunque había sido rechazado por los judíos, viene y dirige su ministerio a los gentiles, Yeah. por culpa de ese rechazo, ¿no? Y que cuántas veces nosotros nos hemos perdido bendiciones porque hemos rechazado. Ujú. No solamente hemos nosotros nuestra parte humana, nos hemos perdido oportunidades, ¿no? De tal vez, de nosotros, crecer espiritualmente, porque hemos, rechazado, tal vez, la enseñanza de alguien, ¿no? Ujú. O la corrección de alguien. Y vemos cómo, y eso es lo que pasaba, porque Corintios, como Estefania lo mencionaba al principio, era una ciudad bastante pecadora, o sea, cuando Mm. decían, en vez de ir a pecar, vamos a corintiar, ¿no? Era un término, que se usaba muchísimo Yeah, porque era yeah. una ciudad llena de bastante pecado, por tanto, iban a rechazar esa verdad, iban a Yeah. rechazar esa verdad y había eh, Pablo viene proclamando un evangelio sin perjuicio, ¿no? Que viene y lo está presentando a todos sin hacer Yeah. acepción de persona, como nos dice la escritura. Y nos enseña a nosotros a, a compartir la fe con Yeah. valentía, ¿no? No teniéndole miedo al rechazo,
nos enseña que debemos de confiar en el Señor, porque la palabra en Salmos nos dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión que permanecen para Yes. siempre. Yes. Mantenernos ahí firmes, confiando de que el Señor es el que te respalda. Si el Señor te puso, el Señor es el único que te puede quitar. Yes. Si hay inseguridades de ti que tienes miedo a que te quiten tu puestecito, yo digo que vayas con el Señor. Si yo le digo puestecito porque estamos como los discípulos que estamos, Yeah. que cuando están Jesús, ellos están peleando puestos, o sea, la mamá diciendo que si se acuerdan los hijos que quieren ver a la derecha, a la izquierda, y, y, Nos y preocupamos por cosas tan mediocre. That's the ujú, word you use. ya, Yeah, sí, cosas, cosas que no son tan cosas no que no, importantes, no. no son importantes. Yeah. El Señor ha puesto personas en nuestras vidas, para apoyarnos en el caminar con Cristo. Valoremos las personas que el Mhm. Señor, tratémoslas con respeto, y apreciemos, ¿no? Lo que ellos traen. Yeah. Sabemos que con el Señor todo tiene un propósito. Yeah. No son casualidades, o si una persona vino a la vida, aprovecha, sácale el jugo. Así como le saco el jugo a Stephanie. De todo el día. Jesus Christ. Otra de las enseñanzas que vemos en estos versículos, que si estamos dispuestos a enseñar o a ser enseñados para el crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que ser enseñables. Mhm. Tenemos que tener la humildad como Apolo, que se dejó enseñar por Priscilas y por Aquilas, siendo Apolo. Hay algo que dice esa parte de Apolo, de ellos, y dicen que ellos lo sacaron aparte. Ujú, Priscila y Aquila lo sacaron aparte. ujú, Ellos no dejaron que Apolo estaba enseñando y lo interrumpieron. Y tú ujú. sabes del evangelio de que Jesús murió, resucitó y, y por él podemos ser salvos otra vez. No, dice que ellos lo sacó aparte. Amén. Such an Amén. order. Oh, sí. Cuando tú quieras hablarle a alguien, cuando tú veas algo en alguien, sácalo aparte. Sácalo aparte, háblale a su... Así que tú puedes en verdad llegar al corazón de una persona. Sí, y es que am, por la posición que Apolo tenía, ¿no? Ellos dijeron, no quisieron quitarle esa autoridad, hablándole en público, diciéndole, pero tal cosa de este bautismo de Cristo tú no sabes, o sea, tú, Apolo, que te sabes las escrituras, no has escuchado esto. No lo hicieron de Yeah, esa forma, ¿no? yeah, Este capítulo, nos deja, destaca la provisión de Dios para su pueblo, la perseverancia en el ministerio y el poder del discipulado en la expansión del evangelio. yeah, Es tan importante eso. yeah, yeah. Ese So, es el capítulo 18. yes, yes. Capítulo 10. Capítulo 18. Ya Mm. concluyendo el segundo viaje, iniciando el El tercer tercer viaje viaje, misionero, que yeah. vamos a estudiar un poco más de ese tercer viaje en el capítulo 19. Yeah. So, no te desanimes cuando tú veas o recibas un rechazo, lleves un mensaje y recibas rechazo de parte de una persona, no te desanimes. ¿Ya? Sigue hablando hasta que el Señor venga. Sigue llevando el Evangelio hasta que el Señor venga. Um, Sigue profetizando la palabra de Dios Ujú. hasta que el Señor venga. Ya si el Señor te da una palabra para una persona, entra en oración y después lleva la palabra en el tiempo del Señor. El tiempo Pero del no te Señor. desanimes, no No te te desanimes. desanimes. Dios es un Dios de orden y Él sabe lo que hace. Amén. Amén. El Señor está en control de todo y el que inició la obra en nosotros, se la cumplirá. Y si el Señor te envió a hacer una tarea, el Señor te respalda, el Señor está contigo, confía que aunque las cosas se miren un poco turbias o vengan cosas adversas, tenemos de que confiar que es el Señor que nos envió. Yeah. El Señor nos va a mantener y Él va a proveer Yeah. y nos va a cuidar. Amen. Amén. So let's pray. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor Dios. Te pedimos que seas tú poniendo en nosotros esa valentía de poder hablar con tu palabra con Sí, denuendo, Señor. que podamos hacerlo con mucho gozo, Señor Dios, y que podamos seguir llevando tu evangelio a todos lados, Señor Sí, Jesús. Señor. Pon ese fuego en nosotros por tu Ayúdanos. palabra, ese fuego por estar en relación contigo, Señor Dios, y de Padre, poder te llevar ese bendigo. fuego a todo lado, a todo lugar que nosotros vayamos. En tu Sí, nombre te lo Señor. pedimos. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.